Ahora bien, hermanos, esta inspiración es momentánea, es progresiva, se la dio en un chasquido de dedos a los hombres, o fue en un momento de la historia donde ¡pum! Ya estaba toda la Biblia. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de la revelación progresiva. Pero, ¿qué es una revelación, hermanos? ¿Alguien puede ayudarme con esta definición? ¿Qué es una revelación? ¿Cómo? Algo que está oculto. Muy bien. Se dio a conocer. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué podemos decir que es revelación? Quitar el velo, correcto. Ahora, ¿por qué sería progresiva? ¿Qué entendemos por progresiva? Continua, ¿qué más? ¿Cómo? Poco a poco, paulatina, ¿qué más? ¿Qué entendemos por revelación progresiva? Ahora, si juntamos estas dos ideas, entendemos que es algo que había estado oculto, pero Dios lo manifestó paulatinamente o progresivamente. Así que, hermanos, todavía no hemos visto por qué creemos que la revelación es progresiva. Lo que hemos determinado, miren aquí, es esta doctrina, lo que significan estas palabras. Ahora sí, veremos por qué la Biblia, mis hermanos, es una revelación progresiva. Vaya por favor a 2 de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Una voz fuerte, clara. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios habrán sido inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, hermanos, la pregunta aquí es, ¿cuántos hombres hablaron y en qué tiempo de la historia? Porque para ser progresiva se necesita tiempo. Para hacer una revelación paulatina se requiere tiempo. La realidad aquí, mis hermanos, es de que la Biblia fue dada a hombres plural, en diferentes etapas. Ahora bien, la palabra revelación, según el diccionario bíblico, quiere decir lo siguiente. Es el conocimiento de la persona, naturaleza y obra de Dios en la escritura, en la historia y principalmente en la persona de Jesucristo. Otra vez, la revelación es el conocimiento de una persona sobre la naturaleza y la obra de Dios en la escritura. Otro diccionario dice, la revelación progresiva quiere decir que poco a poco Dios se reveló a los hombres en un periodo de muchos siglos y en sucesivas generaciones. Cada generación ha podido aprender y comprender algo sobre el carácter de Dios y de su plan de redención para la humanidad que la generación anterior. Y ahorita voy a ir a esto, pero ¿qué quiero decir con que una generación posterior conoció mejor la revelación que una generación anterior? Y vamos a ver eso en uno de nuestros puntos. Ahora bien, hermanos, déjame darte un ejemplo. Dime algún nombre bíblico cronológicamente. El primer hombre en la tierra, ¿quién fue? Y después, dime progresivamente nombres. Caín, Abel, ¿quién más? Adelante. Muy bien, no quiero que me diga absolutamente toda la genealogía, pero quiero decirle lo siguiente. Noé, mis hermanos, conoció mejor la redención que Adán. Otra vez, ¿sí recuerda quién es Noé? Noé conoció mejor la redención que ¿quién? Que Adán. Abraham conoció mejor la redención que adivine quién, que Noé. Moisés conoció mejor la redención, adivine que quién, que Abraham. David conoció mejor la redención que Moisés.
Isaías, que fue después de David, conoció mejor la redención que David. Jeremías conoció, que es contemporáneo a Isaías también, conoció también mejor la redención que Isaías, hasta que llegamos a nosotros. Nosotros conocemos mejor la redención, mírenme aquí hermano, conocemos mejor la redención que todas aquellas personas del antepasado. ¿Por qué? ¿Por qué ¿por qué nosotros conocemos mejor la revelación de Dios? Porque tenemos toda la revelación. Por ejemplo, el único pasaje que podemos entender donde Adán y Eva conocían la redención es Génesis 3:15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás ¿en dónde? En el calcañar. Era la única forma de redención que conocía Adán y Eva. Ahora bien, también Adán y Eva conocían la redención a través de la figura. Es decir, Dios les dio delantales a Adán y Eva para cubrir su pecado. Y solo conocían que Dios les había dado, les había cubierto su pecado a través del sacrificio de un animal. Ahora, Adán y Eva sabían, mis hermanos, lo que significaba esto. Bueno, ellos entendían el principio de la redención y entendían el principio de la expiación, solamente por ver algo. Pero déjame decirte algo, hermano, mírame aquí. Esto que Adán y Eva vieron es más claro que lo que entendió Moisés en el Sinaí cuando Dios le dio especificaciones sobre cómo hacer holocaustos y sacrificios. No, Adán y Eva tenían un poco de revelación. Pero cuando llega el tiempo de Noé, Dios le revela a Noé algunas cosas que sucederían. Prepárate un arca de madera de pino, no es cierto. Prepárate un arca y luego vas a calafatearla y de tales medidas, y le comienza a decir que va a venir un juicio. Tiempo después llega Abraham, y Abraham, hermano, Abraham se le dice, sacrifica a tu hijo, tu unigénito, el único que tienes. Y Abraham comienza a entender la redención de otra manera más clara que Adán y Eva. Y llegamos hasta Moisés. Moisés es después de Abraham. Claro, llegamos a Moisés. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Moisés? Le explica ahora de una manera mucho más clara la redención, su revelación por medio de tipologías, de símbolos, de sacrificios, de corderos, de animales, y me vas a sacrificar estos, y luego vas a santificar a los levitas para que me ministren, y luego se van a purificar, se van a lavar, etc. Y hermanos, Moisés y los israelitas comienzan ahora a conocer mejor la revelación que Adán, que Noé y que Abraham. Ahora bien, todo esto, todos estos sacrificios, tú lo sabes, ¿a qué apuntaba? Hebreos 10:1. Porque los corderos y los machos cabríos, todo esto, todos estos sacrificios no eran el cuerpo mismo, sino que eran la sombra de los bienes venideros. Pero llegamos a los profetas. Y con los profetas es mucho más claro esa revelación que con Moisés. ¿Por qué? Por ejemplo, llegamos a Isaías 9:14, Isaías 9:7. ¿Qué dice, hermanos? Vaya ahí, por favor, acompáñenme ahí. ¿Alguien que pueda leer Isaías 9:7? ¿Qué dice? Nueve seis, perdón. Porque un niño os es nacido, hijo, a ver, porque un niño os es nacido, hijo os es dado, y el principado sobre su hombro, Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. O lo dilatado de su imperio, ¿qué dice? Y la paz no tendrá límite. Ahora escuchen esto, hermano.
con Isaías ya se esclarece un poquito más, que el que iba a redimir, el que iba a rescatar, iba a ser un varón, que iba a ser consejero, que iba a ser un Dios fuerte, un Padre eterno y un hombre que traería paz infinita. ¿Te das cuenta? Eso lo conocía Moisés. Porque la revelación se fue dando progresivamente. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, más atrasito a Isaías 7:14, dice el versículo, por tanto el Señor mismo dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño. Alto ahí. ¿Esto lo conocía Adán y Eva? Eva, ¿qué sabía sobre el Mesías? Sabía que de la simiente de la mujer iban a ser un hombre que aplastaría la cabeza ¿de quién? De la serpiente. Sin embargo, no conocía que ese niño iban a ser ¿de qué? De una virgen. Pero progresivamente, querido hermano, hemos comprendido que a través del tiempo Dios fue revelando la escritura de una manera más clara y más clara y más clara y más clara. Otra vez, Adán y Eva sabían que de la simiente de la mujer, ahora no sabían qué mujer, ¿estás de acuerdo? No sabían de qué mujer, no sabía si ella iba a ser la mujer, no sabía si la hija de Eva iba a ser la mujer de cuál iban a ser el Mesías, no sabían. Algunos eruditos creen que cada mujer en Israel pensaba que de ella nacería el Mesías, pero esto es una tradición. Ahora bien, hasta que llegamos a Isaías 7:14, donde Isaías profetiza que aquel Mesías, aquel hombre que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, nacería de una virgen. ¿Te das cuenta? Esto nadie lo sabía hasta que llega Isaías y ¡pum! Ahí está la revelación progresiva. Ahora, más adelante, Isaías es un poco más claro y explícito. Isaías 11:1, no solamente Isaías ha profetizado que nacería de una virgen, no solamente ha profetizado que iba a ser un varón, que su reino iba a ser sin límites, su paz inigualable, sin límites, sin fin. Pero ahora en el capítulo 11, versículo 1, Isaías va a decir algo, una profecía que apunta también a Cristo de una manera más clara. ¿Sabes por qué es más clara? Porque dice de quién nacerá, de qué personaje en la historia nacerá este Mesías. Vea por favor el capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de... ¿Cómo? Ni siquiera existía. Y Dios ya estaba profetizando que iba a haber un hombre que se llama Isaí. Lógicamente, este es el abuelo de David. Y luego, ¿qué dice? Un vástago que retoñará de sus raíces. ¿Y qué sigue diciendo? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿De quién está hablando? Cualquiera podría decir, cualquier judío podría decir, está hablando de David. Pero espera un momento. Dice el versículo, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Esto fue lo mismo que dijo Jesucristo cuando se le dio el rollo y abrió el rollo. El espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, ¿esto lo conocía Moisés? ¿Moisés sabía de quién descendería el Mesías? No. Por eso la Biblia es una revelación progresiva. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Ha sido claro? Ahora, hermanos, nosotros tenemos más claridad en la revelación progresiva. Porque tú y yo ya tenemos lo que se le fue dicho a Adán en Génesis 3:15, tenemos lo que se le fue dicho a Abraham, que de ti saldría, de tu descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Tenemos lo que se le fue dicho a Moisés, las tipologías, los símbolos, los sacrificios, toda esta sombra que apuntaba a Cristo. Tenemos lo que se le fue dicho a David como una profecía en 2 Samuel capítulo 7, versículo 12, que dice, yo levantaré después de ti a uno que saldrá de tu linaje, que será después de ti y afirmaré su reino.
Tenemos lo que se le fue dicho a Isaías, lo que se le fue dicho a Jeremías, y cómo Dios en la obra redentora comenzó a exponer progresivamente su plan. Por eso la revelación, hermanos, es progresiva. ¿Por qué? Isaías comprendió mejor el plan de redención que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Pero Jeremías comprendió mejor el plan de redención que cualquier otro hombre del Antiguo, de sus antepasados. Amén. Ezequiel entendió mejor la idea de la responsabilidad individual que cualquier escritor del Antiguo Testamento. Pero en comparación con el conocimiento de los apóstoles, escucha esto, los del Antiguo Testamento, los profetas, fueron muy deficientes. Porque cuando llegan los apóstoles, esclarece completamente lo que había estado oculto. Pablo le llama un misterio. Ve Colosenses 1:26, por favor. Y si algún hermano o hermana me lo puede leer, Colosenses 1:26 y 27. El misterio que había estado oculto en los siglos de edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios hizo dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de Dios. Amén, hermanos. Cada vez que leo este versículo se me enchina no sé si son bellos o no sé cómo llamarles, pero se me enchina la piel. Dice el versículo, el misterio. Ahora, cuando dice el misterio, no quiere decir que es algo místico que nadie puede entender. Cuando habla de misterio en la Escritura, se refiere a algo que había estado oculto, pero que ahora ha sido revelado. Y Pablo le dice a los colosenses, a la iglesia de Colosa, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Es decir, todo el mundo conocía que son los sacrificios, pero a nadie se le había dado un entendimiento tan claro como ahora. Por eso la Biblia es inspirada progresivamente. Luego dice, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Amén. ¿Recuerdas que el día jueves estuvimos viendo que en el pasado Dios había soportado con paciencia los pecados pasados? ¿Con la mira de qué? De manifestar su justicia en estos posteriores tiempos. Ahora, hermanos, la justicia de Dios ha sido revelada claramente en estos posteriores días. Ya no hay velo, ya no hay algo oculto, ya no hay ningún misterio. Ya está Cristo, ya está el cuerpo completamente visible. Todas las cosas que eran sombras en el pasado ya no funcionan porque ya ahora está el cuerpo. Ya no se necesitan más sombras de variación. Vea por favor que dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. Yo se lo voy a leer para ir un poquito más rápido. Luego ustedes se pelean por quién va a leer el versículo, pero yo se los voy a leer ahorita. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Dice el texto, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿se das cuenta? ¿Qué había en la ley? Sombra. ¿Había claridad? No. Cuando tú ves tu sombra, ¿estás viendo el color del cuerpo? Cuando ves tu sombra, estás viendo los ojos, la boca de la persona. Cuando ves la sombra, estás viendo el tipo de cabello, que si es castaño, si es rubio, si es rubio como el hermano José María. No estás viendo nada, porque solamente es la sombra. Es algo que no podrías entender, porque solo es la sombra. Pero el cuerpo ya llegó. Dice el versículo 1 otra vez. Estamos en Hebreos 10. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Te das cuenta? Todo lo que había antes no era la imagen, era la sombra de un cuerpo. Ahora tenemos el cuerpo, ahora tenemos lo real, lo auténtico. Por eso, hermanos, la revelación progresiva ya cesó, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Hermano, Dios sigue revelando a las personas por medio de profetas su plan de redención. Bueno, eso es lo que vamos a ver más adelante. Escucha esto, hermano. La revelación posterior se hizo sobre la revelación anterior. Repita después de mí. La revelación posterior. Repita después de mí. La revelación posterior se hizo sobre la revelación anterior.
¿Qué significa posterior, hermano Jared? Después. ¿Y qué significa anterior? Esto necesito explicarlo porque es como un trabalenguas lo que estoy diciendo, pero otra vez, la revelación posterior, o sea, lo que Dios estaba revelando progresivamente, esa es la revelación posterior, se hizo sobre la base ¿de qué? De lo que ya Dios había dicho anteriormente. La revelación posterior se hace sobre la revelación anterior. Ninguna profecía que Dios dio después de otra profecía se contradice. Es por eso que acertamos que la revelación posterior siempre debe hacerse sobre la revelación anterior. Por ejemplo, otra vez, volvamos al ejemplo de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva se les profetiza y Dios les dice, de tu descendencia nacerá alguien que aplastará la cabeza de la serpiente. Más adelante encontramos que ese alguien seguía siendo un hombre y no una mujer. Y luego encontramos en 2 Samuel 7:12 que Dios afirmaría el reino de este Mesías. Y luego encontramos una revelación posterior a la de Samuel, donde encontramos que Isaías ahora está diciendo que efectivamente iba a ser un reino que no tiene límites, una paz sin límites. ¿Te das cuenta que la revelación posterior tiene que estar basada sobre la revelación anterior, añadiendo y complementando en lugar de contradecirla? Amén. El día de hoy, yo creo que les he dicho sobre esto, hay una falsa mujer que se hace llamar Cristo Lisbeth. ¿Alguien la ha escuchado? Es una hereje, es una mujer del demonio. Y lo digo así porque Pablo lo dijo así, hermanos. Ella misma dice que es Cristo, es mujer. Y que su esposo es Melquisedec. Y que ella es Cristo Lisbeth de Melquisedec. Ella misma se adjudica el ser Cristo. Cristo en la carne que redime los pecados de la humanidad. Bueno, déjame decirte, si esta mujer se le dio la revelación progresiva y ella es Cristo Lisbeth, déjame decirte que contradice todas las profecías anteriores. Por eso, en la revelación progresiva, toda revelación posterior tiene que estar basada en la revelación anterior, para que no haya contradicción. Así que, observamos la manera en que Jesús elevó las enseñanzas de la ley, extendiéndolas. Cristo, que es el cuerpo de las cosas, de los bienes venideros, otra vez, no contradijo la ley, no contradijo las profecías, sino que las exaltó y las extendió, ampliándolas e interiorizándolas. Con frecuencia precedía sus instrucciones con la expresión, ¿habéis oído? Pero él no dijo, pues eso estuvo mal. No. ¿Qué dijo? ¿Habéis oído esto? Pero yo te añado esto. Eso es revelación progresiva. Poner una profecía o establecer otro mandamiento sobre el mandamiento que ya estaba establecido sin contradecirlo. Ahora bien, de forma similar, mis hermanos, el escritor de los Hebreos señala que ese Dios que en el pasado habló por profetas, en esos postreros tiempos ha hablado por medio del Hijo, que refleja la gloria misma de las profecías pasadas. Es decir, Cristo es el sello completo de la profecía anterior. Cristo es la revelación progresiva completa. Ya no se necesita más profecía porque Cristo ya está revelado. La revelación de Dios es un proceso al igual que lo es la redención y un proceso que fue hacia una forma cada vez más completa hasta que llega la persona de Cristo. Los autores que sucedieron a los anteriores, otra vez escucha, los autores posteriores que sucedieron, valga la redundancia, a los anteriores, no contradicen a lo que escribieron los anteriores, sino que afirman y ratifican lo que escribieron los anteriores. Amén. Ahora bien, hermanos, escucha esto. Pedro nos habla de una pluralidad de santos hombres de Dios. ¿Sí recuerdas el texto? 2 Pedro 1, 20 y 21. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Y para entender bíblicamente que hay una revelación progresiva, solamente debemos considerar qué dice el texto.
¿Por qué dice los santos plural, hombres plural? Si algunos creen que la Biblia fue, ¡pum!, una revelación y ya, a un hombre y ahí está. No, sino que fue una revelación progresiva a varios, a una pluralidad de hombres. Vaya por favor a 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, varios, plural, hombres, varios, plural, de Dios, hablaron, plural. Hermanos, ¿qué santos hombres de Dios hablaron la revelación de Dios? Varios. Empezamos con Moisés, Isaías, Jeremías, Joel, Abdías, etc. Te voy a hacer un comentario nada más, como una ilustración. Hace 2 semanas comencé a ver algunos videos de un hombre falso que dice que Moisés no escribió el Pentateuco, pero que afirma la resurrección de Jesucristo por medio de historiadores, porque él es un historiador. Entonces estuve hablando, le mandé un mensajito y le dije, ¿cómo es que a través de la historia tú comprendes que Moisés no escribió el Pentateuco, esta primera revelación? Si el mismo Jesús en Juan 5:42 dice, porque si creyeses a Moisés, a mí me creeríais, porque de mí habló Moisés. Hermanos, la revelación fue dada a hombres santos de Dios, y fueron varios. Los escritos de Moisés, por ejemplo, ya lo conocían los contemporáneos de Josué. Lógicamente Josué es el sucesor de Moisés, sin embargo, los sucesores de Moisés ya conocían que Moisés había escrito. Vaya a Josué 8:31. Estamos hablando de la revelación progresiva, de que Dios dio su palabra progresivamente. Josué ya conocía que Moisés había escrito. Dice el versículo 31. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. ¿Moisés escribió o no escribió? Sí escribió. Ahora, versículo 32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. ¿Escribió o no escribió? Sí. Luego dice, la cual escribió delante de los hijos de Israel. ¿Escribió o no escribió? Sí. Ahora bien, los escritos de Isaías son reales, porque no solamente él mismo dice que se le revelaron cosas, sino que más adelante Jesús mismo utiliza el libro de Isaías. Vaya a Lucas capítulo 4:17. Y estos son los santos hombres de Dios que escribieron la escritura. Dice el versículo. Y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Cómo? En la sinagoga está Jesucristo y de repente se le da el rollo, el pergamino, un libro del profeta Isaías, el cual tú y yo conocemos. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Otra vez, grafos, escrito. Isaías escribió, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo esto fue profetizado por Isaías y escrito por Isaías mismo. Y el mismo Señor Jesucristo certifica y autentifica lo que Isaías escribió. Ahora, versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura. Esto que había sido una revelación progresiva, ya ha tenido su cumplimiento. Ese es el punto de Jesucristo. Ahora bien, los escritos de Juan, hermanos. Vaya por favor a Apocalipsis 1:3. Esta es la evidencia interna de que Juan escribió. Dice Apocalipsis 1 del 1 al 3, la revelación de Jesucristo, otra vez, ¿se da cuenta? Revelación. ¿Qué dijimos que era revelación? ¿Qué era revelación, hermanos? Poner en claro algo que había estado oculto. Y esta revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan.
Lógicamente, el ángel era el medio, el mensajero, ángelos en griego, mensajero, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee. Otra vez, esa es la revelación progresiva y esa es una de las últimas revelaciones progresivas. Bienaventurado el que lee, ¿qué cosa? Las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Hermanos, esa es la revelación progresiva. Dios no dio a un hombre toda la escritura en un solo momento del tiempo, sino que le dio a diversos hombres de Dios la escritura para que a través del tiempo pudieran comprender el plan de redención. Ve Apocalipsis 1:10. Este es Juan diciendo, yo estaba en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí. Apocalipsis 1:11, que decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Revelación progresiva. Dios no se la dio a un solo hombre. La Biblia no fue escrita solo por hombres, sino que fue revelada a los hombres de una manera que le hemos llamado inspiración. Por tanto, es progresiva porque se ha dado paulatinamente en el tiempo. De modo, mis hermanos, que la escritura no fue revelada en un momento de la historia de la humanidad, sino que se escribió paulatinamente en un periodo de 1400 años aproximadamente. Ahora, ¿cómo fue esto? Ya hemos visto que fue por medio de inspiración, pero también por medio de frases enigmáticas como así dijo el Señor. Como, por ejemplo, Dios iba transmitiendo el mensaje a estos hombres y ellos iban plasmando lo que el Señor les decía. ¿Cómo saber si realmente su revelación dada a Moisés fue real? Bueno, porque el profeta posterior lo afirma. ¿Cómo saber que lo que se le dijo a Samuel fue real? Porque el profeta posterior lo afirma. ¿Cómo saber que Jeremías dijo algo real? Porque luego se cumple. Y esto es por medio de la autoridad infalible de los milagros. Por ejemplo, tú pudieras decir, hermano, yo dudo que Moisés haya escrito. Supongamos, o sea, que Moisés haya escrito inspirado. Supongamos que a Moisés se le ocurrió escribir. Supongamos. Tendríamos un grave problema con nuestra fe. Pero ¿cómo puedo demostrar que Moisés realmente escribió sin pensar que los profetas posteriores certificaron a Moisés? Bueno, Moisés mismo hace milagros para evidenciar que sus escritos son de Dios. Vemos, por ejemplo, a Moisés en la zarza, y tú pudieras decir, siendo un agnóstico, hermano, él mismo se pudo haber inventado la historia de la zarza. ¿Cómo compruebas que Moisés realmente fue un escritor inspirado? Esa es la gran pregunta. Pero nuestra pregunta no está basada, o la respuesta no está basada solamente en superstición, sino en hechos. Por ejemplo, los israelitas conocían que todo mensajero que provenía de Dios tenía que hacer milagros y prodigios o señales grandiosas. Vemos a un israelita en Juan capítulo 3 llamado Nicodemo. Y este hombre llamado Nicodemo le dice a Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Es decir, Nicodemo implícitamente está diciendo, Cristo, yo sé que tú has venido de Dios, yo sé que tus mensajes son verdaderos, yo sé que lo que dices es auténtico, porque lo que dices lo certifican tus milagros. Porque nadie puede hacer estas señales. ¿Qué señales? Acababa de convertir el agua en vino. Acababa de hacer algunos milagros, porque nadie puede hacer estas señales si no fuere Dios con él. De modo, hermano, que ¿cómo pensaba un israelita? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo sabías que lo que decía un profeta era real? Puras señales. Es lo mismo que sucede en el Éxodo. ¿Cómo sé que Moisés escribió lo que él escribió por medio de inspiración divina? ¿Cómo sé que su revelación progresiva es real? ¿Cómo sé? El mismo Moisés tiene dudas. Y le dice a Dios, vaya por favor a Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán,
¿Te das cuenta cómo la incredulidad y el agnosticismo comienza en el corazón del ser humano? Moisés lo sabe. Moisés sabe y él dice, probablemente algunos no me van a creer que tú me has hablado. ¿Sí o no, hermanos? Algunos dudan de la escritura. Y Moisés dice lo mismo. Ellos no me creerán. Siga leyendo. Ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová le dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Una coca, perdón, no, una vara. Sí, Moisés era bautista. Una vara. Y le dijo, échala ¿en dónde? Y él la echó en tierra. Y se hizo, ¿qué cosa? Una culebra. ¿Y qué pasó? Y Moisés huía de ella. ¿Cómo sabemos que la revelación? Bueno, entendemos, hermanos, que después de esto llega Moisés con Faraón, le echa la vara enfrente de él y la vara se convierte en serpiente. Luego no le cree y luego Moisés, a través de otro milagro, convierte el mar en tono de sangre. Y luego, después de esto, hace 10 prodigios y señales. Estas señales tú las sabes. Fueron las que Dios utilizó para sacar a los israelitas del Éxodo. Y todo esto certificando el mensaje del mensajero. Amén. Y esto lo he explicado en otras ocasiones, hermanos. En Marcos capítulo 2 encontramos una referencia clarísima sobre la certificación de un mensajero que traía una revelación progresiva por medio de los milagros. ¿Qué escena encontramos en Marcos capítulo 2? Encontramos a unos hombres, 4 para ser exactos, bajando un paralítico de un techo. Ahora, el techo no era de concreto, tú lo sabes. Probablemente tenía lodo con paja, madera. Abrieron el techo, bajaron al paralítico en su cama, con cuerdas seguramente. Y cuando llega el paralítico a estar con Jesús, Jesús lo mira y le dice, tus pecados te son perdonados. Y comienzan a cavilar y a murmurar los fariseos en sus corazones. Y le dicen, ¿quién es este? ¿Qué se cree este palabrero que dice que perdona pecados? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, le dice a los fariseos y a la gente que estaba ahí, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Yo te pregunto, hermano, ¿qué es más fácil decir? Claro, lo más fácil es decir tus pecados te son perdonados. Porque si dices, levántate y anda, ¿qué tendría que suceder? Tendría que levantarse. Por lo tanto, ¿qué es más fácil? Lo más fácil es decir, tus pecados te son perdonados, porque nadie puede ver que realmente sus pecados se le fueron perdonados. Pero Jesús, a través del milagro que va a hacer, va a certificar lo que él mismo le ha dicho. Y les dice, bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad no solamente de perdonar pecados, a ti te digo lo más difícil, levántate y anda. Y se levantó y anduvo. Entonces, este milagro certifica la autenticidad del mensaje de Jesucristo. El milagro certifica la autenticidad del mensaje de Moisés, de Isaías, de Elías y de todos los escritores del Antiguo Testamento. Dios certificando su mensaje a través de prodigios, milagros y señales, de manera progresiva. Amén. ¿Alguien recuerda qué pasó con el rey Ezequías? No vaya ahí, pero está en Isaías 38:7. Ezequías había estado enfermo, casi de muerte, bueno, de muerte, seguramente. Isaías llega al palacio y le dice, Ezequías, prepara tus cosas porque morirás. Ezequías se da la vuelta, se pone yo le llamo consentido, y se hace como un capullito y le comienza a decir, Señor, perdóname. Acuérdate de lo que hizo tu siervo, etc. Entonces Dios le dice a Isaías, regrésate y vuélvele a decir a Ezequías, no morirás. ¿Por qué te digo esto? Porque después de esto Ezequías tiene dudas y pregunta, ¿cómo sé que no voy a morir? ¿Y qué le dice Dios? Esa señal le darás. ¿Qué es más fácil, que la sombra retroceda o que avance? ¿Qué es más fácil, hermano? Que avance. Porque no puedes hacer que el tiempo retroceda.
Entonces esta es la señal que le da a Ezequiel. La sombra retrocederá 10 grados. Dios certificado el mensaje del mensajero de su revelación progresiva. Por eso, hermanos, no debemos de dudar de la Escritura. Porque a través de prodigios, milagros, señales, Dios estuvo hablando por medio de ellos. Ahora, quiero terminar, hermanos, ya queda poco tiempo. La pregunta cuarta es la siguiente. ¿La manera progresiva era momentánea en el hombre o era extendida por toda su vida? ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios le revelaba al hombre en momentos de su vida o todo lo que escribiera el hombre iba a ser inspirado. Esa es otra buena pregunta. Porque si hemos de pensar en una revelación progresiva, he de pensar que si todo lo que escribió él, si todo lo que dijo aquel profeta fue inspirado o solamente algunas cosas que él dijo. ¿Usted qué cree? ¿Solamente algunas cosas? Bueno, lo vemos en la Escritura. Ezequiel 29:1. Vaya ahí, por favor. Y particularmente creemos que la manera progresiva era momentánea. Por esto, dice el versículo 1, Ezequiel 29. En el año 10º, en el mes 10º, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová. En tal fecha, en tal año, en tal día, quizás hasta en tal hora, en tal lugar, ahí vino palabra de Jehová. No fue en toda mi vida. Fue en ese día, en esa hora, en ese momento. Vaya a Lucas 3, del 1 al 2. Lucas 3, del 1 al 2. En el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, por si alguien quiere poner algún nombre a su hijo, ahí está. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. ¿Te das cuenta? No fue palabra de Dios toda la vida al profeta. Fue en momentos específicos de su vida. En el imperio de Poncio Pilato, en el imperio de Tiberio César, siendo gobernador Poncio Pilato, en tal día, a tal hora, en tal lugar, vino ahí palabra de Jehová. Es decir, la revelación progresiva fue momentánea. Y por último, hermano, quiero que nos rasguemos las vestiduras y pensemos, ¿la revelación progresiva continúa o ya cesó? Y seguramente tú como bautista independiente, fundamental y lo que quieras, vas a decir, hermano, ya terminó. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que ya terminó? No estoy diciendo que aún continúa, ya terminó. Pero quiero que vea bíblicamente por qué pensamos y por qué creemos que la revelación progresiva ya terminó. Y un hecho evidente está en Apocalipsis 22:18. Vaya ahí, por favor. Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere, ¿qué dice? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en ese libro. Si alguno añade. Es decir, yo no debo añadir. Ya terminó. El mismo Logos encarnado dijo, ya no escribas más. Ya se terminó. Cualquier hereje que escriba más es un falso. Ningún hombre puede decirte, Dios me habló y me reveló esto. Hermano, dos cosas sencillas. Si te dice ese hombre que Dios te reveló, que Dios le reveló algo a él, y está de acuerdo con lo que Dios ya ha descrito en su palabra, debes entender esto, que esa profecía es obsoleta, porque ya está escrito. Ya no necesitas más, porque de antemano Dios ya lo había dicho. Entonces, ¿para qué quieres que te revele más de algo que ya de antemano está escrito? Es por eso, hermano, que aún hay pseudo profetas. Cuando afirmamos que la revelación progresiva terminó, la gente dice, es que limitamos a Dios. Ustedes como bautistas limitan a Dios. No dejan que Dios hable a través de ustedes. Pero hermanos, estos pseudo profetas, sus supuestas profecías deberían estar al mismo nivel de la palabra escrita. Es más, si un profeta te dice que Dios le ha hablado, su profecía tiene que estar aquí. Y tiene que ser de tal calibre que pueda ser incluida en este libro.
Y ningún profeta el día de hoy va a decir esto. Por eso, hermano, cualquier revelación que venga de otro hombre, entonces tiene que estar al mismo nivel o es una profecía falsa. Y es más, si está al mismo nivel o de alguna manera ha dicho algo que la Biblia ya ha descrito, está por demás, ya estaba escrito. Más bien ellos limitan a Dios porque creen que la revelación que tenemos es insuficiente. ¿Quién limita a Dios entonces? Ellos limitan a Dios porque creen que la revelación que tenemos es insuficiente. Y si el mismo Jesús dijo que no añadamos más a la revelación que Dios ya ha determinado, entonces no debo añadir más. Vaya por favor a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Exactamente, Dios hablaba a través de profetas. Dios revelaba sueños, visiones. Dios hablaba audiblemente. Pero en estos postreros días, es decir, después de Cristo, ya no necesitas más porque Cristo es el cumplimiento de todas las profecías. Ya no necesitas más cumplimiento. Ya no necesitas que alguien más te diga qué va a venir porque de antemano ya vino lo que tenía que venir. Luego dice el versículo 2, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, la pregunta es ¿por qué las escrituras son insuficientes para algunos? Número 1, porque se dejan llevar por emocionalismo. Número 2, son supersticiosos. Y número 3, Dios no les ha concedido la iluminación del Espíritu Santo para entender. Un hombre llamado Jonathan Edwards, cuando pueda léalo, fue un grandioso teólogo, dijo esto: si alguien viene con alguna nueva revelación, debe ser sujeta al marco bíblico, de lo contrario debe ser desechada. Y si esa revelación está dentro del marco bíblico, entonces no es nueva y por lo tanto no se necesita. ¿Se lo entendemos? Lo voy a repetir. Esto lo dijo Jonathan Edwards. Si alguien viene con alguna nueva revelación, debe ser sujeta al marco bíblico. De lo contrario, debe ser desechada. Y si esa revelación está dentro del marco bíblico, entonces no es nueva. Y por lo tanto, no se necesita. Amén. Es fácil, hermano. Pero a veces queremos pensar que Dios está ungiendo y como dicen los carismáticos, Dios ungió a este hombre para que hablara palabra de Dios. Hermano, eso es falso. Dios ya determinó lo que tú y yo tenemos que hacer en este precioso libro. Ya está completo. Es más, si la gente dice el día de hoy que todavía la Biblia no está completa, déjame decirte, ¿qué más profecía necesitas? Ya Cristo fue crucificado, las profecías ya se cumplieron. Y aún lo que Dios ya había determinado que se va a cumplir, ya está profetizado, ya está completo. No necesitamos nada más. Pero hermano, ¿y qué pasa con Agabo, el profeta en Jerusalén en el Nuevo Testamento? Bueno, aún no se había escrito todavía completamente la Escritura. Por eso, hermanos, la revelación es progresiva. Y quiero terminar recordándote lo siguiente. Noé conocía mejor la revelación progresiva que ¿quién? Que Adán. Moisés conocía mejor la revelación progresiva que ¿quién? Que Noé. David conocía mejor la revelación progresiva que ¿quién? Que Abraham y que Moisés. Isaías conocía mejor la revelación que ¿quién? Que David. Jeremías conocía mejor la revelación progresiva que ¿quién? Que Isaías, y así sucesivamente. Porque la revelación no fue muy clara en el principio. Dios le reveló solamente lo que Él quiso en el tiempo que Él quiso, pero progresivamente les fue aclarando el panorama hasta que llegamos a Cristo, el cumplimiento de las profecías. Por eso, hermanos, como hemos dicho en Colosenses, ahora los creyentes tenemos el misterio que había estado oculto desde los siglos pasados, que es Cristo en nosotros, la esperanza y gloria. No requieres más profecía. Y esta es la inspiración progresiva de la Escritura. Hoy ya nadie puede escribir nada más. Nadie puede añadir más a lo que se ha escrito. Hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí?
¿Alguien, hermanos? Bueno, luego no salgamos con que hermanos, Dios me habló. No es cierto, hermanos. Vamos a orar, hermanos.